tal? En esta oportunidad le vamos a hablar acerca de la unidad de procesamiento. Componentes, estructura interna y externa del CPU. El CPU es el verdadero cerebro de la computadora. Su misión consiste en controlar y coordinar o realizar todas las operaciones del sistema. Para ello extrae una a una las instrucciones del programa ubicado en la memoria principal, las analiza y emite las órdenes para su completa realización. Historia de la CPU. Hasta los primeros años de la década de 1970, los diferentes componentes electrónicos que formaban un procesador no podían ser un único circuito integrado. Era necesario utilizar 2 o 3 chips para hacer una CPU. La unidad central de proceso, o por sus siglas en inglés también conocida como CPU, es también denominada procesador. Ese procesador va a ser el encargado del control y la ejecución de las operaciones que se realizan dentro del ordenador, con el fin de realizar el tratamiento automático de la información. El procesador es la parte fundamental del ordenador. Este se va a encargar de controlar todas las tareas y los procesos que se realizan dentro de él. Esta operación la va a realizar mediante la unidad de control o UC y con la unidad aritmético-lógica, o por sus siglas en inglés denominada ALU, su propia memoria interna integrada en él. El procesador es la parte que gobierna el ordenador. Y vamos a pasar ahora a nombrar los componentes del CPU. La UC o unidad central es la parte pensante del ordenador, asimismo se encarga del gobierno y funcionamiento del mismo. La tarea fundamental de la UC es recibir información para interpretarla y procesarla, y luego llevarla mediante las órdenes que envía a todos los componentes del ordenador. Asimismo se encarga de traer a la memoria RAM o memoria interna las instrucciones necesarias para la ejecución de los programas y el procesamiento de datos. Estas instrucciones normalmente las extrae de los soportes de almacenamiento externo. Además, la UC interpreta y ejecuta las instrucciones en el orden adecuado para que éstas se procesen en el debido instante y de forma correcta. ALU. Esta viene a ser la segunda componente, como parte del CPU, encargada de realizar las operaciones de tipo aritmético, tales como suma, resta, multiplicación, división, entre otros, así como las de tipo lógico, como la comparación. Otras de las operaciones que puede realizar este componente es la operación mayor que, menor que, mayor o igual o no mayor. Asimismo, los componentes que van a formar parte del ALU son los que se indican a continuación: circuito combinacional u operacional, los registros de entrada, el registro acumulador y el registro de estado. A continuación, vamos a hablar de las partes importantes y esenciales del CPU. En primer lugar tenemos la placa madre, o más conocido como mainboard. Acerca de la placa madre. La placa madre en realidad es circuitos impresos que todos estos ayudan conjuntamente con el procesador para una transformación de los datos e informaciones
que va a ir en nuestra computadora o visualizada en nuestra computadora. La placa madre viene incluido o tiene dentro de sus partes a lo que son la memoria RAM, que se ubica en esta parte de acá, la memoria RAM y la memoria ROM. El procesador, que se encuentra en esta parte de acá, y también se encuentran lo que es los componentes como los USBs y los componentes de audio que se ubican en esta parte. Luego vamos a hablar sobre el procesador. El procesador, como pueden ver, el procesador tiene la forma de lo que es un chip. Un chip es un chip muy pequeño, junto con circuitos integrados que se encargan de procesar toda la información y dirigir conjuntamente con la placa madre para así hacer las operaciones dentro del computador. Puede decirse que el procesador es como el cerebro de todo lo que es el computador. Luego hablaremos de la memoria RAM. La memoria RAM es un dispositivo de almacenamiento donde se guarda la información, pero de forma temporal. No es como es la memoria ROM, que en esta memoria sí se encuentran los datos o sí se quedan los datos guardados de forma permanente. Luego hablaremos de la fuente de alimentación. La fuente de alimentación es como su propio nombre nos indica. Esta fuente de alimentación o de poder o de energía se encarga de transmitir la energía disipada a todos los componentes de lo que está en la que están incluidos la placa madre, como en lo que son como lo que es el ventilador o el procesador, dándole energía necesaria y transformada en voltajes necesarios para poder darle un buen funcionamiento, ya que esta necesita energía continua y no energía alterna, que es la que viene de nuestras casas, que es en un aproximado de 220 voltios, y esta ocupa mucho menos que esta en cantidad de energía. Luego hablaremos del disco duro. El disco duro es también un dispositivo de almacenamiento no volátil. Esto quiere decir que es un dispositivo en la cual la información que se es incluida o que es procesada no se va a borrar, al igual que de la memoria ROM, pero que esta viene con una mayor capacidad. En versiones antiguas a versiones actuales, el disco duro tiene como capacidad de 40 gigabytes, 40, 80, 120, 160 y hasta las más actuales, que son de 1 terabyte de capacidad de gigabyte en almacenamiento. Pero para poder utilizarla o poder manipular un sistema operativo, tenemos que poder compartirlos en dos comparticiones, en la cual sea más ajustada al sistema operativo que vamos a usar. Ahora hablaremos del quemador de DVD. Ya bueno, el quemador del DVD cumple diversas funciones, ¿no? En el caso de, ya sea en el quemar un CD o un DVD para guardar archivos, videos, músicas, cualquier reproductor de multimedia, ¿no? Bueno, en el quemador de DVD la mayoría de las personas usan el programa el Nero, que cumple diversas funciones, ¿no? Para sacar copia, para quemar un disco, un CD o un DVD. Esas son las funciones que cumple mayormente cuando utilizamos el quemador de DVD. Finalizando con la explicación de las partes del CPU, últimamente mi compañero le va a explicar. Aquí tenemos lo que es el disipador de calor. El disipador de calor, como pueden ver, es como un ventilador que sirve para poder tener en temperaturas normales lo que sería el procesador. Otra de las partes que podemos ver aquí, que son los cables SATA o cables encargados de pasar la energía a toda la placa madre, y los cables también de energía. Por consiguiente, vamos a realizar la manera correcta cómo se arma el CPU y cómo es la forma de la colocación de sus partes. Y bueno, vamos a introducir
el procesador, ¿no? Simplemente lo que tenemos que hacer a continuación, este de acá, simplemente jalar un poco nada más. Y con cuidado levantamos esto de acá. Introducimos el procesador de esta manera. Lo colocamos bien. Y nuevamente esta palanquita de acá. Y ahí quedó. Luego vamos a introducir la memoria RAM. La memoria RAM va de esta manera. Podemos escoger de las esquinas. Apretamos un poco nada más. Luego vamos a proceder a colocar el disipador, o más conocido como el cooler, ¿no? El ventilador. Y el ventilador lo colocamos de esta manera. Acá ajustamos un poquito, lo giramos para la derecha. Acá también giramos. Y lo giramos acá también. Bueno, vamos a colocar la placa madre al gabinete. Bueno, ante todo debemos de tener en cuenta que al sacar una de las piezas tenemos que sacarle con delicadeza. De lo contrario puede ser irreversible. Entonces la colocación sería de esta manera. Luego pasemos a proceder la colocación de la fuente de alimentación.